Vale, pues vamos al primer ejercicio, ¿vale? Entonces, para el tema del sombreado, tenemos que entender mucho el cómo sombrear elementos básicos, ¿vale? Entonces, tenemos que entender cómo funciona una esfera, tenemos que entender cómo funcionan las sombras de un cubo, tenemos que entender cómo funcionan las sombras de un cilindro, un cono, ¿vale? Profe, ¿también haces clases para colorear con sombras y normal? Para colorear no, pero para hacer otro tipo de dibujos sí, de anatomía y demás. A ver, intento hacer lo mejor posible. Realmente está un poco ahuevado, pero bueno. Y luego también lo otro que tenemos que aprender a sombrear, básicamente son cilindros, ¿vale? Entonces estos cuatro elementos de aquí, yo diría que son los principales para aprender a sombrear. Si queréis, incluso le podríamos añadir una pirámide con base triangular. Pero bueno, al final todo este elemento y todos los derivados serían el mismo tipo de sombreado que aquí y este incluso sería el mismo tipo de sombreado que aquí, ¿vale? Pero os informaré mejor, ¿vale? Ahora, para mi canal de YouTube es mucho más fácil si ponéis esto, www.youtube.com/arcres. Entonces, ahí tenéis mi canal de YouTube, entonces copiarlo, irlo pegando si lo vuelven a preguntar. No haces clases al lápiz, o sea, todo lo que estoy enseñando son cosas que se pueden aplicar al lápiz, ¿vale? Muy buenas, ¿cómo estás, Santiago Pascual? Muchísimas gracias. Y luego, si vais aquí, un segundo, https://.com donde Vale, entonces copiaros estos dos links, perdona, profe, ¿dibujas anime? Sí, sí que dibujo anime también, no es lo que suelo dibujar a día de hoy, pero también sé hacerlo. Vale, entonces, perdona por la espera, Dramkis, muchísimas gracias por seguirme. Entonces, id copiando este último link que he hecho, ya lo iré copiando yo de vez en cuando, ¿vale? Entonces, básicamente, este último link, el de mi página web, el que pone dónde encontrarme, ahí tenéis todas mis redes sociales, ¿vale? Chikamaz, muchísimas gracias. Ah, bueno, sí, también es interesante. Vale, no spameáis tampoco la dirección de... Ya lo iré copiando yo, ¿vale? ¿Qué os difuminio? Vale, vamos a hablar sobre cómo hacer el sombreado. Yo, para mí, el sombreado que más me gusta hacer es el sombreado en trama, ¿vale? El sombreado entramado básicamente consiste en hacer líneas en una dirección y cruzar con líneas en otra dirección, ¿vale? Para ir haciendo tonos más oscuros. ¿Vale? O sea, como podéis ver, cada vez que añado una dirección, el tono que dibujo se hace más oscuro. Profe, mi vecino tiene síntomas de COVID, ¿qué me recomienda hacer? Es solo para los que tenéis vecinos con COVID,
yo lo que os recomiendo simplemente es que uséis la mascarilla y mantengáis la distancia de seguridad y os limpiéis las manos. Entonces tenemos que seguir las medidas de seguridad, ¿vale? En Eurolight, muchísimas gracias, de verdad. Entonces, lo que vamos a hacer es una cuadrícula, o sea, el tramado básicamente, como os he dicho, es hacer líneas en una dirección con una distancia más o menos junta y con una longitud más cerca o más, o sea, más o menos larga, ¿vale? Hola, Cristian Maredas, que vaya bien, me acabo de... profe, tengo clase, vuelvo en un rato. Vale, Romsti, profe, ¿qué otra vez tengo? Vale. Entonces, ¿cuántas más líneas añadimos? O sea, esto es como con un zoom, ¿vale? Esto luego lo tendremos que hacer más pequeñito. Cuantas más líneas añadimos, más oscuro será el tono que estamos creando, ¿vale? Cuanto más cerca estén las líneas, más oscuro será. Cuanto más lejos estén las líneas, más lejos, o sea, más clarito será el tono, ¿vale? Entonces, aquí lo que suelo trabajar yo es con 4 direcciones, ¿vale? Entonces tenemos vertical, horizontal, diagonal y la otra diagonal, ¿vale? Entonces podemos usar tramados con 1, 2, 3, 4 direcciones o incluso crearle más, ¿vale? Pero yo, por ejemplo, lo que hago aquí es, por ejemplo, aquí lo que vamos a hacer es crear un tramado, ¿vale? Tenemos que hacer una cuadrícula como esta, ¿vale? O sea, vamos a hacer aquí un cuadro. O sea, esto si vais a mi canal de YouTube, ya tenéis un vídeo corto de cómo hacerlo, ¿vale? Pero aquí os voy a hacerlo en una clase más larga para ir explicando. No pasa nada porque lleguéis tarde. Brian, LBM, soy profesor de arte y básicamente hoy estamos, o sea, hemos hecho un ejercicio de cómo mejorar nuestro trazado y ahora vamos a estar enseñando cómo aplicar sombra, ¿vale? Con la técnica de tramado. Entonces, básicamente he explicado que el tramado son líneas, ¿vale? Para crear como una red, ¿vale? Entonces, vamos a hacer primero, tenemos una cuadrícula, ¿vale? Este va a ser el tono más oscuro, ¿vale? Y este va a ser el tono más claro, ¿vale? Entonces tenemos que aprender a hacer diferentes tonos. Podemos hacer 4, 5, 6 o los que queramos, ¿vale? Entonces aquí vamos a hacer básicamente con una dirección, ¿vale? Un tono muy oscuro, ¿vale? Entonces recordaros que con el Bolivic lo que podemos simplemente es apretar más y ya estaría, ¿vale? Entonces con líneas muy juntas, aquí haremos lo mismo, ¿vale? Entonces esto lo llenamos así. Esto así. Y esto así. Con esto tenemos 4 tonos, ¿vale? Entonces ahora vamos a hacer lo mismo. Aquí tendremos una dirección, 2, 3 y 4 direcciones, ¿vale? En Chile deben ser como las 2, Venezuela, réstale 1 hora a la hora que tengas allá. Sí, básicamente aquí son las 6, entonces si queréis saber a qué hora empiezo los directos, si simplemente le restáis 1 hora a la hora de que tengáis en el reloj, ya lo tendríais, ¿vale? Entonces si os fijáis, este tono es un poco más oscuro que el de arriba, ¿vale? Y lo único simplemente que he hecho es añadirle una dirección más. Entonces, aquí lo que vamos a practicar básicamente es en hacer diferentes tonos con el tramado, ¿vale? Entonces, recordad que cuanto más separado hagáis las líneas,
más oscuro será el tono. Ana 15C, muchísimas gracias por seguirme. Entonces vamos a continuar por aquí. Vale, vamos a hacer aquí la tercera dirección, ¿vale? Entonces vamos a continuar por aquí con la tercera dirección. Y como veis, estamos haciendo diferentes tonos de grises, ¿vale? No es ninguna herida, es un guante para entintar, ¿vale? Entonces esto es un guante que uso para dibujar con tinta. Entonces, como podéis ver, el tono va incrementando. Entonces, esto básicamente lo que hace es que podemos llegar a diferentes tonos con una misma técnica, ¿vale? Que vaya bien, Benjael, muchísimas gracias por pasarte. Y aquí vamos a hacer este último tono con 4 direcciones. Entonces, lógicamente, cuanto más uniforme hagamos las líneas y igual de separadas entre ellas, igual de fuertes, más uniforme será. Pero como podéis ver, ahora vais a poder ver, al añadir la cuarta dirección, consigue un tono más oscuro. O sea, de estos 4 tonos que he hecho, este último que he puesto con 4 direcciones es el tono más oscuro de todos. Entonces simplemente añadiéndole esta cuarta, podemos irlo haciendo degradados. Vale, entonces ahora os acabo de responder, pero bueno, estoy haciendo esto para que lo veáis más práctico. ¿Vale? Y aquí con esto lo voy a separar. Para que se vea mucho más la diferencia. ¿De qué es la clase hoy que me perdí? Básicamente la clase hoy es de sombreados, ¿vale? Da igual con qué apliquéis esta técnica, ¿vale? O sea, esta técnica sirve para lápices de grafito y para bolígrafos. Entonces, básicamente estoy haciendo una clase de cómo mejorar nuestro trazado, que ya la hemos hecho, y ahora estamos haciendo una clase de cómo sombrear, ¿vale? Entonces, si os fijáis, esta parte de aquí es la parte más clara y esta parte de aquí es la más oscura, ¿vale? Entonces, la dirección crece en diagonal, ¿vale? O sea, si os fijáis, estos tonos de aquí son más o menos el mismo,
¿vale? Entonces estos dos tonos son iguales, aunque se hayan hecho con tres, pero entonces más o menos son así. Este es el más oscuro y este es el más claro. Y con esto, si aplicamos todos estos colores que hemos hecho, podemos crear un sombreado en degradado, ¿vale? ¿Y cómo se aplica esto? ¿Vale? Entonces, claro, ahora lo que hemos hecho son líneas uniformes, ¿vale? Cuando la gente entra en la clase y preguntan si se... para los que van entrando, si los que estáis en el chat podéis ir respondiendo, me ayudáis muchísimo, de verdad. Me pido estudiar que me pillo el profesor. Interesante, bueno, para eso, profe, ¿me puedo esperar? Sí, bueno, o sea, para los que estáis pasando, recordad que los que estáis en TikTok podéis pasar a ver la clase en Twitch y YouTube. En Twitch se ve muchísimo mejor, ¿vale? ¿Está desenfocada? Decidme si la cámara se ve desenfocada. En España ahora son las 8:08. Vale, entonces para hacer degradados, lo que vamos a ir haciendo, ¿vale? Es que vamos a hacer líneas aquí más cortas juntas y líneas largas que lleguen hasta aquí, ¿vale? Entonces vamos a hacer primero una toma un poco más larga y luego le vamos a añadir líneas un poco más cortas, ¿vale? Entonces en la parte más oscura vamos a hacer muchas líneas cortas y vamos a poner algunas un poco más largas y luego largas un poco puntuales. Y para las diagonales pues haremos lo mismo. Le añadiremos aquí algunas líneas en diagonal y haremos que las partes que están más cerca sean más cortas y hacer alguna puntual más lejos, ¿vale? Entonces todo esto al final es cuestión de práctica, ¿vale? Sí, Cristian Merala, dime. Vale, entonces vamos a hacer esta figura geométrica. Vale, ya me ha salido un huevo. Buenos días, Banquito, muy buenas. ¿Es posible me hará... pasaros por mi canal de Twitch, por mi canal de YouTube y por mi canal de Instagram, que por ahí podéis ver muchos trabajos míos. Ahora estamos en medio de una clase y ya haremos otro día hablando sobre ello, ¿vale? Al día de hoy, esta clase de momento, ¿vale? ¿Tiene algún vídeo donde nos muestra cómo hacer el cuerpo? Sí, tengo muchos vídeos, o sea, pásate por aquí, por el enlace que he puesto ahora en el chat y ves a mi canal de YouTube. Si quieres sígueme en todas mis otras redes sociales, pero pásate por YouTube y por ahí tiene bastantes vídeos de anatomía. ¿Cómo suavizar los trazos? Al final esto es práctica, ¿vale? O sea, con el Boli Big podemos hacer este tipo de trazos que son más oscuros si apretamos, o si hacemos flojito, hacemos tonos más claritos, ¿vale? Entonces yo os recomiendo que al final estas cosas las practiquéis cuando estamos haciendo este tipo de ejercicios, ¿vale? Entonces este tipo de ejercicios podemos aplicar prácticas con presión con el lápiz, ¿vale? Se te escuchó bajo. Pasaros por Twitch que se escucha mucho mejor, ¿vale? Mi canal se llama ArtCres, pero tienes el enlace en mi perfil. Entonces, vamos a hacer el sombreado. Cuando hacemos el sombreado, ¿vale? Andrea, muchísimas gracias por los regalos. Entonces, cuando estamos haciendo un sombreado, tenemos que parar de pensar en dos dimensiones, ¿vale? Tenemos que pensar en tres dimensiones.
¿Y cómo hacemos eso? Una manera muy fácil es hacer como una línea de referencia en donde iría, Andrea, muchísimas gracias por los regalos. Vamos a hacer como si fuera, estuviéramos haciendo cortes, ¿vale? Y esto básicamente nos está dando, ¿vale? Una forma geométrica del dibujo, ¿vale? Ebetiso Komaki, muchísimas gracias, pásate por todas mis redes sociales que te ayudará un montón, ¿vale? Entonces, cuando ya tenemos esto, entonces ya sabemos más o menos el volumen que tiene, ¿vale? Entonces, aquí lo que vamos a hacer básicamente es aplicar este tramado. Lógicamente os he enseñado el tramado a hacerlo con líneas rectas, pero una cosa que va muy bien, ¿vale? Es hacer el tramado con líneas curvas, ¿vale? Mi profesor de dibujar no nos enseña nada, solo nos manda a escribir muchos textos y lo peor es que no sabe dibujar, por eso prefiero ver estas clases. Cristina, muchísimas gracias. Sí que sé hacer dibujos técnicos. Lo que tengo en la mano es un bolígrafo Bic, un boli Bic, ¿vale? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es determinar de dónde nos viene la luz, ¿vale? Entonces vamos a determinar que la luz nos va a venir desde aquí arriba, ¿vale? Entonces, esta es la dirección de la luz, ¿vale? Yo os recomiendo que no uséis libreta cuadriculada para hacer los dibujos, ¿vale? Entonces, ahora mismo lo que vamos a hacer es pensar si la luz viene de aquí, ¿vale? La segmentación que tenemos que hacer literalmente va a ser en esta forma, ¿vale? Entonces, este cilindro de aquí, este pequeño círculo, va a ser el más oscuro, ¿vale? Y según vaya agrandándose, va a ser más clarito, ¿vale? Entonces, estas son las líneas de referencia que vamos a usar para hacer el tramado, ¿vale? ¿Y cómo haremos ello? Simplemente va a ser seguir esta forma, ¿vale? Entonces podemos hacer dos tipos de tramados. Hay tramado radial, ¿vale? Que sería hacer una línea y lo demás serían círculos, ¿vale? Entonces sería hacer diferentes líneas y círculos y luego ya serían añadiendo líneas así, ¿vale? Entonces para ello simplemente lo haremos con el negro. Vamos a hacer desde este punto de aquí, que es el más oscuro, vamos a ir haciendo líneas con la forma de nuestra esfera, ¿vale? Entonces esto es o sea, el sombreado al final siempre hay que tener bastante paciencia, ¿vale? Y como veis, a poco el dibujo va cogiendo un poco de volumen, ¿vale? Entonces, lógicamente el tramado puede tener muchísimas direcciones y no tiene que ser siempre el mismo estilo de tramado clásico, ¿vale? Entonces, como podéis ver aquí, lo que hago primero es una pequeña capa de rayas siguiendo más o menos hasta esta altura, ¿vale? Profe, ¿a usted le dieron clases de dibujo? ¿Usted solito aprendió? A mí me dieron clases de dibujo y también aprendí muchas cosas por mi cuenta, ¿vale? Muchísimas gracias, me alegra que os sirvan muchísimo. Y luego al final pues vamos haciendo, para darle un poco más de volumen, también líneas circulares en esta otra dirección, ¿vale? Entonces estas serían el otro tramado con el cual vamos a ganar aún más volumen, ¿vale?
Pero esto tenemos que pensar que tiene que estar bien hecho, ¿vale? Porque si estas dos líneas de aquí no creamos bien la forma circular que tendría nuestro elemento, podríamos crear como diferentes, o sea, que se viese mal el dibujo, ¿vale? Entonces tenemos que pensar muy bien en qué forma tiene nuestro dibujo, ¿vale? O sea, cuál es el volumen de nuestro dibujo. No tenemos que encontrar nuestro estilo de dibujo, tenemos que experimentar y luego ya encontraremos dónde nos sentimos cómodos y a poco encontraremos qué cosas se repiten mucho más, ¿vale? Entonces aquí iremos creando a poco, ¿vale? Iremos añadiéndole diferente tramado, aquí le pondremos una capa más, como he dicho antes, en la parte de aquí vamos a ponerle una capa más corta de tramado y un poco más oscura. El Pepe. ¿Qué estás dibujando? Estoy haciendo básicamente enseñando cómo hacer el tramado. Entonces, a poco voy a dibujar un poco bien, pero no sé pintar. Mi hermano no me deja ver a gusto el stream. Hey, dime pan, lo siento, luego, bueno, piensa que puedes verlo cuando quieras. Y bueno, con esto al final, como veis, esta sería la forma básica para aplicarle la luz a nuestro dibujo, ¿vale? Luego la sombra, tenéis que pensar que si esto es una luz focal, ¿vale? Y que estuviera a una altura, tenemos que hacer, por ejemplo, pues que está a esta altura, ocuparía un área así de grande, ¿vale? Entonces, aquí en esta parte que sí que es plana, lo que tendríamos que hacerle es el tramado con líneas rectas, ¿vale? Y por esto es muy importante aprender a hacer líneas rectas y seguras con nuestras herramientas, ¿vale? Profe, ¿tiene vídeos de cómo dibujar rostros de perfil? Sí, tengo vídeos de cómo dibujar cabezas, entonces pásate por mi canal de YouTube que tengo muchos vídeos sobre anatomía. Entonces aquí vamos a irle añadiendo direcciones, ¿vale? Y con esto, como veis, ya tenemos una pequeña sombra para nuestro elemento, como si estuviera flotando, ¿vale? Profe, ¿podemos ver cómo sombrar un cuerpo? Como he dicho, al final sombrar un cuerpo, todos los elementos del cuerpo son o cuadrados o cilindros o conos o círculos, ¿vale? Entonces al final simplemente será aplicarlo, tener fotos de referencia y darle caña, ¿vale? La clave está en ponerlo en el sombreado necesario. Sensei, me tengo que ir, Franny, que vaya bien. Oye, tengo clases, pero amo tus vídeos. Eymar Alexi, muchísimas gracias. Hoy estamos haciendo tramado, ¿vale? Entonces estamos enseñando cómo hacer diferentes tonos de tramado y ahora vamos a ir haciendo cómo aplicarlos, ¿vale? Entonces vamos a hacer aquí otro dibujo, ¿vale? Luego, un detalle muy importante, ¿vale? Que en el círculo este no lo he aplicado.
Cuando tenemos, por ejemplo, la luz aquí, ¿vale? Una cosa que nos puede ayudar mucho a marcar las luces y las sombras es la línea, ¿vale? Entonces, una línea más fina marcará, aparte de la profundidad, de dónde viene la luz. Entonces, en una parte más oscura, si le hacemos una línea más gorda, o sea, podéis ver cómo este pequeño detalle de la línea más fina y más oscura crea un pequeño volumen, ¿vale? Entonces esto nos ayudará mucho a el tema de el delineado. Entonces luego otro detalle que va muy bien, ahora sí tengo por aquí, sí. A veces yo lo que recomiendo es que en vez de... perdonad. Ahora, en vez de hacer la línea entera, si hay mucha luz, ¿lo ves? O sea, si esto ya reducimos el valor de la línea, y aquí en esta parte incluso desaparece, y le ponemos un pequeño efecto de brillo, por ejemplo, con esto básicamente ya tendremos un volumen mucho más claro de nuestro elemento, ¿vale? Mi lapicero murió y lo siento. Cristina Melada, muchísimas gracias. Delio, ¿cómo se llama tu canal de YouTube? Mi canal de YouTube y Twitch se llaman ArtCres, ¿vale? Entonces, vamos a hacerle el tramado aquí, ¿vale? Entonces, para hacer un tramado, yo también imaginé un ojo. Profe, ¿qué lápiz recomienda para dibujar? Recomiendo la marca da igual, ¿vale? Pero si vamos a usar lápices, yo recomiendo que uséis un lápiz HB, ¿vale? Para los tonos más claritos, ¿vale? Para esta parte de aquí. Entonces, mira, os lo recomiendo aquí, ¿vale? El HB será para estos tonos de aquí, ¿vale? Luego un 2B, el cual será para estos tonos de aquí, ¿vale? Que son grises medios. Y luego un 5B, que será para hacer los tonos más oscuros, ¿vale? Entonces, estos tres lápices HB, 2B y 5B son para hacer tonos grises muy claros, el 2B para grises medios y el 5B para los grises súper oscuros, ¿vale? Espero que os haya ayudado esta rápida respuesta. Para los que queréis enseñarme dibujos, contactarme por Instagram o por Twitter, ¿vale? Intentaré ir respondiendo a todos, pero no sé si me dará tiempo. Vale, entonces lo que vamos a hacer es, vamos a aplicarle aquí una sombra súper suave, pero lo que haremos es un pequeño degradado, ¿vale? Esta parte más clara y esta parte de aquí más oscura. Y para ello haremos la técnica que hemos dicho antes, ¿vale? De usar los 4 diagonales, ¿vale? Entonces la línea principal de sombra va a ser esta, ¿vale? Porque será básicamente la que nos deje esta dirección de dónde viene la luz. Entonces, simplemente lo que haremos es, después de dar la primera capa de una sombra uniforme, daremos una segunda más oscura y más corta, ¿vale? Esto ya le dará un sombreado interesante, ¿vale? Pero si no nos quedamos contentos con esto, simplemente podemos hacerle líneas cada vez más juntas en la dirección opuesta.
Y lo bueno es eso, que cuanto estén, cada más cerca estén, más oscuro será y cuanto más lejos estén, más clarito será. Incluso no tienen que llegar de punta a punta, ¿vale? Luego os lo enseño más de cerca. La luz del cubo viene desde aquí, o sea, sigue viniendo desde este foco, ¿vale? Para los que queréis aprender anatomía, pásate por mi canal de YouTube. El link está en mi perfil, ¿vale? Entonces, esta parte de aquí, lo que vamos a hacer es una pequeña brillito aquí en la parte de arriba, ¿vale? Pero mayoritariamente va a ser todo muy oscuro, ¿vale? Entonces, para ello, lo que vamos a hacer es una capa uniforme de sombreado, ¿vale? En la cual básicamente vamos a, por este mismo motivo, tenemos que hacer el ejercicio de antes para ir practicando nuestras líneas rectas. Cuando haces directos, que entre tarde, hago los directos a las 5 de la tarde, hora española. Hace 1 hora y media que he empezado el directo, ¿vale? Pero no os preocupéis porque podéis ver el vídeo en diferido. Vale, un segundo. Malalaxia, que vaya bien. Profe, me enseña a hacer cuerpos y caras para mis dibujos. Ella Gears. Pásate por mi canal de YouTube que ya tengo vídeos sobre ello, ¿vale? Entonces vamos a ir haciendo la tercera capa. De líneas por aquí. Y lo que vamos a dejar es un pequeño margen en los bordes, ¿vale? Esto realmente no sé si... A ver, un segundo. Vale. Hola, mi primer directo. Muchas gracias por los consejos y la ayuda. Hey, Tago, muchísimas gracias. Pásate por mi perfil que tienes un enlace con todas mis redes sociales. Entonces, si os fijáis, cada vez que le estoy añadiendo una dirección nueva, el color se oscurece un poco más, ¿vale? Entonces, lo que estoy haciendo expresamente es no llenar los márgenes de los bordes, ¿vale? Para darle una luz un poco más interesante. No sé, chateo en la clase, pero... sí, iré haciendo anatomía de animales también, ¿vale? Pero tenemos que ir a poco porque lógicamente tampoco puedo enseñar todos los animales en un momento. Quiero aprender a dibujar bien, yo realmente dibujo un poco feo. Para los que queréis aprender a dibujar, pasaros por mi canal de YouTube y Twitch, ¿vale? Entonces, ya he dicho, enseño ya mis clases de anatomía por aquí, por YouTube, que ya tengo subidas, ¿vale? Este tramado funciona con lápiz y bolígrafo, o sea, lo podéis usar con lápiz y bolígrafo. Hay muchos artistas súper buenos que hacen este tipo de tramado con lápiz, ¿vale? Entonces te recomiendo que lo practiques porque es una técnica que puede dar mucho volumen si lo hacéis con la forma del tramado, ¿vale? Y es una forma muy rápida para aplicar sombras, ¿vale? Por al final es eso, no tenemos que estar tan pendientes de difuminar, ¿vale? Esto ya se hace a poco ir creando tonos, ¿vale? Entonces, lo más importante del tramado
es que no se empieza de negro directamente. Vamos a ir haciendo capas, aunque sean en la misma dirección, ¿vale? Para ir subiendo la sombra, ¿vale? Entonces vamos a ir haciendo en las 4 direcciones del cubo y vamos a ir haciendo este pequeño degradado. Y no sé si os habéis fijado alguno de vosotros, es que no hago la línea directamente en diagonal así, sino que pienso como que este cuadrado, ¿vale? Lo que tiene es que la dirección va a este punto, ¿vale? Entonces esta dirección de aquí yo la hago yendo hacia ahí, ¿vale? Entonces vamos yendo siempre hacia esa dirección. Sí, son bolis, ¿vale? Eva Limonada, muchísimas gracias. Hola, bro, acabo de ver tu TikTok y Suárez Barber, muy buenas, sí, bienvenido. Estamos por aquí haciendo una clase de sombreado. Vale, vamos a aplicar aquí. Profe, ¿puedo hacer tutorial de cómo hacer ojos, caras y cuerpos? Ya tengo tutorial de cómo hacer ojos, caras y cuerpos. Pásate por mi canal de YouTube, que tienes el enlace en mi perfil, ¿vale? Entonces esto vamos a ponerlo por aquí. Vale, lo que sí que voy a hacer es subirlo un poco más para alejarlo de la base. Yo fui a España, dibujas muy bien, muchísimas gracias. En lo que soy malo en dibujar es animales y sombras, pues todo es cuestión de práctica, aprovecha y aplica esto. ¿Cuál es el lápiz que pinta más claro? El HB es el neutro, ¿vale? Y si coges un 2H, pintará más clarito. Y si coges un 5H, pintará muchísimo más clarito, ¿vale? Pero para sombreados y demás, yo creo que con un HB, un 2B y un 5B tenéis todo, ¿vale? Akuma, realmente este tramado no supone mucha carga para la muñeca, porque como he explicado antes, todas estas líneas, si te fijas, yo la muñeca no la estoy moviendo, o sea, si me bloqueo la muñeca, yo puedo seguir usando este tipo de líneas. O sea, yo, mira, te enseño, o sea, para el tramado, yo lo que hago, o sea, lo he explicado al principio de la clase, para los que no estáis os lo explico ahora. Básicamente yo el tramado lo hago, ahora que giro un pelín más, si te fijas, no muevo para nada la muñeca. O sea, es todo carga de hombro y codo, ¿vale? Entonces, al final esto básicamente tenemos que dibujar con todo el cuerpo, ¿vale? Porque si dibujas con solamente la muñeca, primero de todo es que no vas a sacar el máximo potencial de tus dibujos, porque la muñeca al final solamente te da para dibujar esto. O sea, de recto puedes dibujar este trozo de aquí. A partir de aquí ya la muñeca se te cae, ¿vale? Entonces, o sea, no se te cae la muñeca, sino que se tuerza, ¿vale? Entonces tenemos que usar toda la movilidad, incluso si podéis moveros un poco, según si estáis dibujando en un mural o lo que sea, incluso podéis usar todo el cuerpo, ¿vale? Y básicamente es eso, utiliza hombro y utiliza codo y aprovecha o sea, el movimiento horizontal, ¿vale? Nunca vayas hasta donde te piques con el pecho, ¿vale? Entonces muévete un poco para atrás y ponte así para girar en esta dirección y práctica. O sea, al final es todo cuestión de práctica. Profe, cuando dibujas el estilo anime es igual de arte, o sea, claro, cualquier arte es arte. Y a la muñeca se te cae. Creo que el mejor comentario va a ser el cuando digo que la muñeca se cae. Eva Calimonade, muchísimas gracias. Sí, sí, o sea,
las sombras... Ahora, depende, si todo es monocromo, yo te recomiendo que las sombras las hagas con otro color. O sea, el papel lo podéis poner en la dirección que queráis realmente, o sea, no os implica que sea más bueno o más malo. Vale, ahora vamos a explicar, creo que vamos a hacer primero el cilindro. Porque luego al final, a partir del cilindro, es donde sale la información para dibujar el cono, ¿vale? Entonces, vamos a poner que la luz sigue viniendo de aquí arriba, ¿vale? Entonces va en esta dirección. ¿Cómo es el sombreado del círculo de la esfera? Pásate, ya lo he explicado antes, cuando termine la clase puedes volverlo a pasar. Básicamente, al final es haciendo cortes y demás, ¿vale? Ariadna, que vaya bien, tendré cuidado que no se me caiga la muñeca. No me sirvió tu clase de un One Minute Tips de labios. Vale, ahora, al final tengo una clase también de más larga de cómo hacer labios. No sé si la tengo subida en YouTube. Entonces luego lo miraré. Entonces, vale, lo que tenemos que hacer, que estoy empezando a dibujar sin explicar. Hola, profe, primera clase que me uno explica muy bien. Eka, quita talón, muchísimas gracias. Entonces, cuando tenemos la luz aquí, ¿vale? Tenemos que marcar que el punto donde marcará, ¿vale? Tenemos que pensar que esto es en 3 dimensiones, ¿vale? Entonces, el verde va a ser la parte de atrás, ¿ok? O sea, aquí, esta es la parte de atrás, que es donde toca más la luz, ¿vale? Entonces, si hacemos una línea recta en la misma dirección, este punto de aquí va a ser el más oscuro, ¿vale? Y lo único que vamos a tener que hacer es hacer cortes, ¿vale? Vamos a tener que hacer marcas verticales, ¿vale? Que estas marcas van a ser las que nos digan cuánta sombra tiene o no, ¿vale? Entonces cada sección, habrán secciones más oscuras y secciones más claras, ¿vale? Entonces lo primordial va a ser que estas dos de aquí, las dos primeras que hay desde este punto, van a ser las más oscuras, ¿vale? Entonces vamos a ir haciendo círculos pequeñitos para hacer la primera capa, ¿vale? Mira, la voy a poner así, espera que me giro. Hey Sara Gamer, muy buenas. Entonces vamos a hacer la primera capa aquí de sombreado, ¿vale? Que esto va a ser básicamente donde irá la parte más oscura, ¿vale? Entonces más o menos en este punto de aquí es donde aún le quedará un poco más de sombra, ¿vale? Donde empezará. Entonces tenemos que hacer líneas para crear más volumen y mejorar el tramado. Yo os recomiendo que hagáis el tramado en la dirección del volumen, ¿vale? Raquel, muy buenas. Muchísimas gracias por pasarte. No sé si llevas mucho rato o no. ¿El cilindro ocupa más sombreado? No, o sea, al final tenéis que pensar que si esto es el cilindro visto desde arriba y la luz le da aquí, esto será la parte más oscura, que es esta de aquí, ¿vale? Y aquí es donde empezará el sombreado, más o menos a la mitad. ¿Vale? Entonces, si lo dividimos en estos 4 lados, o sea, pensar que aquí será la parte oscura
y esta será la parte clara. Si la luz viene aquí, tenemos que pensar que será toda esta parte de aquí en la cual habrá sombra, ¿vale? Me duele la muñeca, pero no se me ha caído. ¿Cómo puedo hacer mechones de cabello súper lindos? Porque no sé cómo dibujar pelo. Pues pásate para las clases de pelo, pásate por mi canal de YouTube, ¿vale? Entonces vamos a continuar haciendo líneas con esta forma, ¿vale? Es muy importante que el tramado lo hagamos con la dirección del volumen, ¿vale? Esto lógicamente es el tramado que a mí me gusta más. Si queremos podemos hacer el tramado recto y plano y ya está. Pero yo creo que así le da mucho más volumen a los dibujos. Entonces, si os fijáis, va ganando volumen, ¿vale? Entonces, al no ser un gris difuminado, las líneas que hacemos con el tramado se ven. Entonces, eso lo que creamos es básicamente una pequeña malla, ¿vale? En la cual estamos aplicándole y la verá, o sea, esta malla se va a poder ver, ¿vale? Entonces vamos a meterle caña por aquí. Y como podéis ver va ganando un poco de volumen, ¿vale? Entonces esta parte, como le hemos hecho más capas por aquí, va teniendo mucho más volumen. ¿Vale? Y luego haremos lo que... O sea, podemos dejarlo así, ¿vale? Pero si queremos darle un poco más de fuerza, ¿qué clase de dibujo? Profe, no me sale el tramado curvo. Es práctica, ¿vale? Tenemos que practicarlo mucho. Entonces, a la primera no nos va a salir. Entonces, tenemos que ir practicándolo, ¿vale? Entonces, como he dicho, igual que el ejercicio de mejorar las líneas, tenemos que dedicarle horas, horas y horas, y habrá un punto que empezaremos a cogerle el truco, ¿vale? Ya lo he respondido antes, que lápiz es mejor para dibujar más claro. El HB es el mínimo para dibujar claro. Luego puedes coger un 2H o ir subiendo, ¿vale? Entonces aquí lo que vamos a ir haciendo es líneas verticales, ¿vale? Cuanto más, o sea, en este punto de aquí, lo que vamos a hacer básicamente es hacer muchas líneas verticales, y cuanto más nos alejemos, hacer las líneas verticales más separadas y más flojas, ¿vale? Entonces con esto, si os fijáis, entonces iremos aquí insistiendo un poco, ¿vale? Porque es la parte más oscura, y luego aquí lo que haremos básicamente es ir separando y aflojando un poco más las líneas. Motlocris, muchísimas gracias por el regalo. Y con esto, si os fijáis, ya hemos creado bastante el volumen. Luego podemos ir añadiéndole un poco más de trama. Entonces, esta trama en diagonal la estoy haciendo este movimiento, ¿vale? Entonces es como si le hubiéramos enganchado al papel. Emots, muchísimas gracias. Para los que estáis por aquí, seguid a Drauquel, que es la moderadora, porque hace unos dibujos espectaculares en anime, ¿vale? Entonces, para los que os guste el anime y los colores, pasaros por el perfil de Drauquel, que está por aquí, que es la que le pone moderadora en el perfil, en TikTok, en el chat. Ahora está subiendo un poco menos por el trabajo, pero tiene vídeos muy chulos, así que dadle apoyo, ¿vale? Por favor. Profesor, ¿a qué hora empiezan las clases? Hora en México. Réstale
1 hora y 40 y a esa hora será en México. Y bueno, pues si os fijáis aquí ya lo tenemos, ¿vale? Entonces aquí, como habéis visto, se ha creado bastante volumen. Y aquí lo único que es lo que decíamos antes. Cogeremos esto de aquí y haremos una línea recta, ¿vale? Cogiendo desde aquí. Y esta será el sombreado que se le aplicará. Y aquí pues lo único que haremos es eso, ir haciendo líneas más juntas para aquí. Y cuanto más se aleje, haciendo líneas más separadas. ¿Vale? Luego le aplicamos las otras líneas también aquí, así verticales, que le aplicaremos una capa. Y luego le aplicaremos una capa más cerca. Y una última capa súper acercada, mucho más junta. Ethan Lautiel, muchísimas gracias por el corazón. Y con esto al final pues iremos creando bastante volumen. O sea, como podéis ver, esto ya se ve como si estuviera en una mesa, ¿vale? En una superficie plana, ¿vale? Y para los que decís que no sabéis dibujar, aún no habéis practicado suficiente. Yo antes tampoco sabía dibujar, ¿vale? En México me dice que empiezan a las 10, ¿vale? No hagáis mucha presión, solo es repetir la línea, así que no rompas la hoja ni los lapiceros. Sí, al final yo no hago mucha presión, ¿vale? Entonces son trazos muy suaves para hacer todo esto, ¿vale? Entonces vamos a ponerle aquí más caña. Carlos, muchísimas gracias por el regalo. No son los sembrados de abajo. Y para los que estáis preguntando por el chat, está Drauquel, ¿vale? Está respondiendo a preguntas que estáis haciendo, así que seguirle, hacerle caso y aparte seguirla porque dibuja súper bien. ¿Cómo puedo ser? Para los que no salen en chiquito, pero sí, o sea, en chiquito sale, pero en grande no, tenéis que practicar. Muchísimas gracias por los TikToks. El guante esto me lo compré, es un guante de tela que me lo compré yo, era normal en una tienda de deportes, es de algodón y lo corté yo, ¿vale? Ya tengo directos en YouTube de cómo hacer el pelo largo, ¿vale? Entonces, aquí lo que vamos a hacer es aplicar lo mismo que hemos hecho aquí, ¿vale? Hey, Danau. Aparte también por aquí por Twitch se ven mucho mejor. Vale, vamos a hacer el último sombreado y por aquí ya cerramos, ¿vale? Entonces, básicamente esto lo podéis ver en diferido por Twitch, ¿vale? Pasaros por mi perfil los que estáis en TikTok y lo veréis en Twitch todo completo, ¿vale? Y lo que vamos a hacer aquí, básicamente van a ser, desde este punto, vamos a hacer como diferentes cortes, ¿vale? Entonces, como si estuviéramos haciendo cortes verticales, desde este punto hasta este punto, ¿vale? En diagonal, vamos bajando y vamos a hacer lo mismo que hemos hecho aquí, ¿vale? La única diferencia es que en vez de ser recta, es en diagonal, ¿vale? Entonces, la sombra va a aplicar también, va a hacer esta pequeña triángulo, ¿vale? Para los que queréis consejos de anatomía, poses y demás, pasad por mi canal de YouTube. Estamos ahora haciendo una clase de sombras, por favor. Luego estaremos respondiendo otras cosas, ¿vale? Y creo que Raquel Drauquel no tiene canal de YouTube, ¿vale?
Vale, pues lo que vamos a hacer es lo mismo, ¿vale? Entonces aquí marcaremos la luz, va a seguir viniendo de aquí. Bueno, vamos a hacer la luz, por ejemplo, que venga desde este punto, perdona, desde este punto de aquí, ¿vale? Entonces vamos a hacer que al final la luz, esta es la parte más sombreada, ¿vale? Viene de aquí y esta es la línea de la sombra más gruesa, ¿vale? Y aparte también tendrá una pequeña parte más aquí fuerte. Y Romsti, para los que no os sale bien, no os va a salir bien a la primera. Es práctica, práctica y práctica, ¿vale? Entonces, esta clase la vais a tener en diferido ahora en Twitch, ¿vale? Entonces, si os pasáis por Twitch, para los que ya estáis en Twitch, a la que esto termine, la podéis ver desde el principio, podéis verla las veces que os sea necesario, ¿vale? Y repetir todos los procesos y demás, ¿vale? Entonces, al final es práctica, práctica, práctica y mucha práctica. Vais a fallar mucho, os va a salir mal muchas veces, pero es cuestión de no rendirse, seguir siendo constante y practicar cada día, ¿vale? En YouTube me llamo ArtCrees, pero tienes un enlace en mi perfil con todas mis redes sociales, ¿vale? Perdonad que os he pegado una patada ahora mismo. Profe, ¿puedo comer mi sandía en clase? No, no comas encima de tus dibujos, por favor. Vale, dadle al link que ha puesto Luis Roth en Twitch, que ahí tenéis todas mis redes sociales, ¿vale? Entonces vamos a seguir el mismo procedimiento. La única diferencia entre el cono y el cilindro es que en vez de ser uniforme, va a tener forma de triángulo, ¿vale? Todas las sombras van a tener forma de triángulo, ¿vale? Sara Gamer, sí, tengo mascota, tengo un cachorrito que tiene 4 meses, bueno, va a tener casi 5 meses ahora, si no me equivoco, y es un trasto, la verdad. Entonces vamos a ir poniéndole capa tras capa, ¿vale? Entonces al final el tramado es ir poniéndole muchas capas, ¿vale? No tengo gatos, solamente tengo un perro. A ver, tengo ya un directo que hice de cómo dibujar ojos. Luego al final de qué tipo de ojos sean, ya dependerá de vosotros de según lo grande que los hagáis y ya estaría. Vale, entonces como veis la diferencia que tiene es que aquí en vez de ser verticales, todas estas líneas que estoy haciendo van hacia este punto de aquí, ¿vale? Entonces estas líneas de aquí van en esta dirección. Por eso, el ejercicio ese que he hecho antes es muy importante, ¿vale? Porque tenemos que aprender a hacer líneas rectas y que tengan una constancia. ¿Vale? Y luego al final pues lo que podemos añadirle es unos pequeños detalles con diagonal. Para acabar de añadirle un pequeño tono más. Y con esto, si os fijáis, ya es un sombreado bastante chulo para un cono. Y aquí lo único que haremos será hacer las dos líneas estas, pero una tercera aquí, y esta sombra hará una forma de triángulo, ¿vale? Dale like con los pies porque se me cayeron las muñecas. Se gastan rápido, lo que hay que tener mucho, sí. Vale.
Entonces, aquí vamos a hacer lo mismo que hemos hecho antes. Vamos a hacer las líneas horizontales, las líneas verticales. Vamos a hacer otra capa de algunas líneas verticales un poco más cortas. Y con esto al final pues ya lo tendríamos, ¿vale? Entonces será ir practicando, ir haciendo degradados, ¿vale? Entonces lo principal es hacer este cuadrado de aquí, ¿vale? Y luego ir aplicándolo, como veis, en diferentes formas geométricas. Y este ejercicio que hemos hecho antes es súper importante. O sea, estos dos ejercicios que hemos hecho son súper importantes para que nuestro tramado vaya mejor. Porque claro, este ejercicio que hemos hecho de las curvas, de hacer dos puntos y hacer curvas que sean por el mismo punto, esto nos va a ayudar para hacer estos tramados de aquí, ¿vale? Drauquel hace anime con color. Hace algo de realismo con grafito, pero su especialidad básicamente es anime. El profe explicando, yo jugando Among Us. Cristina, miradla. Al menos espero que luego te mires todo lo demás. Raquel, dale caña. Vale, entonces por aquí por Twitch, que se me ha girado la cámara y demás, no sé cuándo le he pegado la patada. Ya lo tenemos, ¿vale? Entonces, por aquí ya hemos terminado. Si tenéis alguna pregunta más, si tienes alguna pregunta más, la respondo ahora en un segundo. Entonces, dejadme las últimas preguntas y si no, ya nos vamos, ¿vale? Entonces, puedes preguntarme lo que quieras y yo ya voy respondiendo y por aquí por Twitch ya cerramos, ¿vale? Entonces, muchísimas gracias de verdad por pasarte y practica, practica y practica, ¿vale? Profe, soy admin, me volvieron a crecer. Leonidas, que te crean las manos. Vale, entonces, ¿cómo puedo hacer los ojos más realistas? Pásate por mi canal de YouTube, que tenéis el perfil, los que estáis en Twitch tenéis el perfil aquí abajo, en mi perfil, si dais acerca de mí, tenéis todas mis redes sociales y luego también los que estáis en TikTok en mi perfil tenéis el enlace, ¿vale? ¿Cuánto tiempo dedicas para cambios en tus dibujos? Sí, o sea, es esencial aprender a hacer curvas, ¿vale? Entonces, si no sabes hacer líneas rectas y si no sabes hacer curvas, o sea, tenemos que aprender a hacer líneas en cualquier dirección. Entonces, es porque vamos a necesitarlas para aplicar en nuestros dibujos. Entonces, es paciencia y dedicarle. Entonces, aprovecha el ejercicio este que he explicado antes, hazlo cada día. Si lo haces cada día durante 5 minutos, te prometo que si lo haces bien, constante y concentrándote, te aseguro que tus líneas van a ser mucho mejor. Y siguiendo los consejos que te he dicho de dibujar con el hombro y aprovechar todos tus músculos de dibujo, vas a mejorar mucho, ¿vale? Entonces, básicamente eso. Yo te sigo en YouTube, en TikTok y aquí, Cristina Miranda, muchísimas gracias realmente a todos los que me seguís por todas mis redes sociales. El Master Santovic, Walala Longa, Gerson, muchísimas gracias de verdad. Profe, ese corte de cabello lo hace ver muy fachero, muchísimas gracias. Los guantes pueden ser cualquier tela. Yo recomiendo que sean de algodón, porque los de algodón absorben más el sudor y a mí al menos me dan bien, pero podéis probar con otro tipo de telas. Un placer. ¿Y cuánto tiempo dedicas para cambios en tus dibujos? No sé si o sea, para dibujar, para hacer mis dibujos, depende, o sea, lo que necesiten. Cada dibujo necesita más tiempo o menos. Entonces hay dibujos que necesitan mucho más tiempo y dibujos que necesitan mucho menos tiempo. Entonces al final no pienses en dedicarle 2 horas a todos los dibujos. Cada dibujo necesita su tiempo específico, ¿vale? Entonces ya por aquí por Twitch lo que he visto, que ahora está por aquí de vuelta,
está Eric Oliva, ¿vale? Entonces lo que vamos a hacerle, que acaba de empezar, es una raid a Eric, ¿vale? Y vamos a pasar todos los que estamos por Twitch al perfil de Eric, ¿vale? Él dibuja en digital y enseña todo su proceso y va respondiendo preguntas, ¿vale? Entonces pasaros por su perfil porque os va a gustar mucho. Llevo 5 años dibujando y aún sigo aprendiendo, ¿vale? Profe, pero si mi mesa no se puede mover, no afecta. No, no afecta. Yo os recomiendo que que cojáis una madera y la apoyéis en algún sitio para tener la mesa inclinada, ¿vale? Me encantan tus manos, Josquintina, muy buenas, ¿cómo estás? Vale, pues eso. Vamos a hacer raid a Carlos Oliva, ¿vale? A Eric Oliva. Entonces, darle mucho amor y me vuelvo por TikTok, ¿vale? Y estamos por aquí por TikTok un rato más, ¿vale? Pero por Twitch ya cerramos por aquí, ¿vale? Muchísimas gracias y espero que te haya servido mi clase de sombreado y de cómo mejorar nuestro trazo. Y bueno, que vaya bien y nos vemos mañana, ¿vale? Muchísimas gracias y muy buenas tardes, buenos días, según donde seas. Hasta otro día, ¿vale? Vale, esto por aquí. Hola, profe, saludos desde Argentina, muy buenas. Andis, vamos a estar un rato más por aquí por TikTok, ¿vale? Entonces esto por aquí ya